Caminamos un poco. ¿Vamos juntas? Vamos juntas. ¿Y ahora por dónde vamos? ¿Por aquí? Sí. Sí, porque van a aparecer por ahí. Vale. ¡Qué sexy el sabor! Están llegando, no sé. Sí, mira. Bueno, nosotras caminamos. Sí, sí. Sí, vamos a ver. Vamos empezando. Si crees que en el futuro habremos perdido el olor a humano, el olor al pelo cuando está sucio, a queso de los pies, a sexo en los dedos tras la masturbación, levanta un brazo y huélete el sobaco. Si temes que en el futuro vuelva la esclavitud en formato falso autónomo, camina deprisa y no mires atrás. Para allá. No mires. Aquí, cuando lleguemos. Mira, vamos aquí que no está más oscuro. Sí. Vale. Si crees que en el futuro los hombres cis tendrán inserto un útero, podrán gestar y parir, lo harán, siéntate en un banco y observa. Vale. Mira, ahí. Si alguna vez has imaginado que en el futuro no habrá nada, que un día iremos a trabajar y al día siguiente, sin aviso, el universo colapsará y moriremos todas las personas a la vez, agáchate y mira algo muy pequeño. Mira eso. Vamos bien. Estás haciendo lo mismo. Mira. Si crees que en el futuro desarrollaremos superpoderes gracias a la investigación científica y al uso de drogas para mejorar nuestras capacidades, camina en forma de zigzag. Siguiendo las líneas. Sí. Si te da miedo que una epidemia acabe con toda la humanidad, excepto con una persona, si temes ser esa persona,
Sal corriendo. Menuda maratón. Aquí. Si piensas que en el futuro todas las ciudades serán como Las Vegas, busca un edificio muy alto. Mira aquel. O los de allí. Sí. Si esta imagen te produce ansiedad, pasa al canal 2 y vuelve cuando quieras. Están bonitas las hojas, ¿no? Me encanta la iluminación, ¿no? Esta nocturna, como... Es que es todo luz cálida, eso Sí, lo envuelve como un cuento un poco. sí. Vale. Si crees que en el futuro seguirán existiendo las estructuras de familia, pareja, iglesia y Estado, sigue caminando como si nada hubiera pasado. Vale. ¿Y a ti? Sí, a ti. ¿Qué te da miedo del futuro? Si crees que en el futuro todo será muy exigente y nos veremos obligados a drogarnos mucho para mantener nuestra eficacia, suspira.